Pablo tiene un problema desde hace tiempo que no sabe cómo resolver. Por las noches no puede dormir al saber que cada mes se le va su dinero a través de los pagos y no sabe si podrá ser capaz de pagarlo el próximo mes. Y Pablo se pregunta, ¿cómo puedo liberarme de esa carga? Tiene una deuda de tarjeta de crédito de 400 euros, una deuda con la empresa que trabaja de 700 euros, también tiene una morosidad con la empresa de la luz de 500 euros y también tiene una deuda por un coche que se compró hace tiempo de 4.000 euros. Más o más, tiene una deuda que debe al banco de 300 euros. Aparte también, tiene que devolver 400 euros a un prestamista individual. Y que además, este último no lo sabe ni su familia que lo debe. Y además, le viene una duda de que no sabe qué deuda debería pagar primero. Pablo, para poder pagar todas sus deudas, puede utilizar 3 métodos. El tercer método es el menos conocido, pero creemos que puede ser el mejor de todos. Pero Pablo primero debe hacer una lista con todas las deudas que debe. Para hacer la lista va a realizar una pequeña tabla. En la primera columna va a poner a quién le debe dinero. En la segunda columna el saldo que aún tiene pendiente de deuda. En la tercera el interés efectivo anual. Y en la última la cuota mensual mínima que tiene que pagar cada mes. Pablo tiene la información de las dos primeras columnas. Pablo, para saber el tipo de interés efectivo anual, debe de mirar los extractos bancarios y los extractos de todas las deudas. En la tarjeta de crédito paga el 15%. La deuda de la empresa le cobran un 6%. Los retrasos que tiene por el pago de energía es del 12%. El 17% sería para el préstamo del coche, el 10% por el préstamo en el banco. Y finalmente, para pagar al prestamista, tiene un interés efectivo anual del 50%. Finalmente, Pablo, en la última columna, anotó lo que es toda la cuota mínima mensual. Según el método de la bola de nieve, en este método se debe de ordenar las deudas por la cantidad que debe. Es decir, de menor cantidad a mayor cantidad sin importar el saldo actual que tienes y sin tampoco importar los intereses. Así que por lo tanto, manos a la obra. Pablo empieza por la primera deuda que tiene menor cantidad y finalmente tenemos la deuda del auto. El segundo paso sería continuar pagando la cuota mínima mensual que debe menos en la primera. El tercer paso sería que Pablo debe destinar un extra, todo el dinero que pueda acumular extra en la primera deuda para poder liquidarla lo antes posible. El siguiente paso sería que cuando una vez tienes liquidada la primera deuda, debes destinar la cuota que destinabas en esa primera deuda a la siguiente. Y así sucesivamente. Y cada vez que vamos liquidando las deudas, tenemos más dinero para poder pagar la siguiente. Y por esto se llama el método bola de nieve, o en inglés snowball. Con este método podemos ver de manera muy visual todos los esfuerzos que estamos dedicando a pagar esas deudas. Este método podría ser el mejor a un nivel psicológico, pero desde un punto de vista financiero no sería el más óptimo. Pero si nos guiamos a través de las matemáticas, el mejor método para poder pagar las deudas es el método avalancha. En este caso, deberías ordenar todas las deudas que tiene. En este caso, Pablo debería ordenar las 6 deudas que tiene a través del interés efectivo anual. Es decir, el que tiene un mayor porcentaje de interés sería la primera. En cambio, la más pequeña sería la última. Y tampoco importa el saldo total de la deuda. ¿Qué pasaría si Pablo quisiera pagar todas las deudas a través de este método? Primero, Pablo ordena todas las filas. La primera sería el 50% del prestamista y acabaría con la deuda que debe la empresa, que tiene un tipo de interés menor. El segundo paso es que, al igual que el método de la bola de nieve, debe continuar pagando la cuota mínima mensual cada mes. El tercer paso sería dedicar todo el dinero extra que pueda acumular a la primera deuda, que sería el del prestamista, que tiene un 50% de interés. Una vez tiene pagada la primera deuda, otra vez dedicamos ese dinero que dedicábamos a pagar esa deuda mensualmente a la siguiente deuda. La ventaja que tiene el método avalancha es que pagamos primero las deudas que nos quitan más dinero de nuestro bolsillo debido al tipo de interés. Pero en el caso de Pablo podemos observar que la segunda deuda que tiene que pagar es la del coche, que es la deuda que más dinero debe, y que Pablo durante muchos meses no podrá ser capaz de pagar esa deuda, por lo que para muchos podría ser muy deprimente. Por lo que este método está específicamente hecho para esas personas que no esperan tener resultados
resultados muy a corto plazo y por lo tanto es recomendada para quienes puedan esperar a tener esos resultados. Con este método podrás pagar todas las deudas de una mejor manera y de una manera más rápida, aunque tengas que esperar un poco, al menos al principio. Y finalmente hemos llegado al tercer método y último que tiene Pablo para poder hacer frente a todas sus deudas. Este método lo podríamos situar entre el método de la bola de nieve y el método avalancha. Algunos lo pueden llamar método de bola de nieve con asteroides, pero vamos a ver de qué se trata. Primero debemos poner en las primeras posiciones esas deudas que son las que cubren las necesidades básicas de la familia, como podrían ser de la energía, del agua, del gas, el alquiler, etc. Lo segundo que pondremos en la lista serían esas deudas que tienen un tipo de interés estratosférico y que no tienen ningún tipo de sentido, como podría ser en este caso el del 50% del prestamista, ya que es un tipo de interés muy elevado y que nos está quitando mucho dinero encima, y que por lo tanto es un tipo de interés ridículamente muy alto. Y por último, debemos ordenarlas según el saldo total de cada una de las deudas, tal y como hicimos en el método de bola de nieve. Y por lo tanto debemos ver cómo se vería la tabla de las deudas que tiene Pablo con este método. Primero Pablo va a anotar lo que es el pago de la energía, que es la que cubre una necesidad básica. La segunda sería la que tiene un coste muy elevado, que sería la del prestamista con un 50% de interés. Y luego Pablo ordena las siguientes según el saldo total de la deuda. Por lo que en pantalla podéis ver la tabla final que le queda a Pablo. Tiene que continuar pagando la cuota mínima de cada una de las deudas, pero la primera sería su principal enemigo, por lo que para poder pagarla dedica todo el esfuerzo y todo el dinero que tiene extra para poder deshacerse de ella. Ten en cuenta que los tres métodos que hemos visto te va a hacer deshacer de todas las deudas, pero aún así te voy a dar tres consejos. Una vez pagaste la primera deuda, el dinero que tú pagabas para esa deuda no se convierte automáticamente en algo que puedas gastar para ti mismo, sino que debería convertirse para poder pagar la siguiente de una mejor manera y poder pagarlas todas al final, así sucesivamente. El segundo consejo sería que te comprometas a no asumir más deudas. Siempre recuerda que si te quieres deshacer de las deudas, no te interesa volver a tener más deudas. Lo que te interesa realmente es deshacerte de todas, por lo que si aún tienes, no adquieras más deuda. Y el tercer consejo es que tengas todos los gastos controlados. Para poder hacer frente a todas las deudas, debes tener un beneficio a final de mes, es decir, unos ingresos mayores a los gastos, para poder hacer frente a esas deudas. Si no tuvieras controlados esos gastos, podría ser un problema y podría que no pudieses pagar esas deudas, lo que sería un mayor problema. Si tienes deudas, elige primero uno de los tres métodos que hemos visto: el método bola de nieve, el método avalancha o el método bola de nieve con esteroides. Una vez que has elegido el método, debes hacer una lista de todas las deudas que tienes y finalmente debes ordenar esa lista según el método que has escogido. Comenta abajo si tienes deudas y cómo vas a hacer para poder deshacerte de ellas, qué método vas a escoger o si crees que hay un método mejor para poder pagarlas. Te invito a que le des like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete para más vídeos sobre finanzas e inversión y nos vemos el domingo que viene.